Un grito cortó la noche, como si alguien hubiera roto un vidrio dentro del pecho de la casa. Era un sonido agudo, sin aviso, que rebotó en las paredes y dejó en silencio a todos los que estaban despiertos. Marta dejó el trapo en la mano, sintió cómo el pulso le corría por la garganta y subió las escaleras a paso veloz. La puerta del cuarto estaba entreabierta y a través de la rendija vio algo que le partió el alma. Lucas, un niño de 6 años, golpeándose la cabeza contra la almohada, los ojos apretados, el cuerpo en tensión. Marta se quedó en el umbral, sin entrar, y comenzó a cantar una canción en una lengua que nadie en la casa había escuchado antes. La voz era baja, casi una respiración, pero hubo algo en el timbre que lo sacó del borde del pánico. En minutos, Lucas dejó de golpearse y se abrazó al borde de la cama, temblando, con los ojos húmedos. Fue un gesto pequeño y puro que lo cambió todo. Cómo una mujer sencilla que había llegado esa mañana con una bolsa de útiles para limpiar, conocía esa canción que parecía abrir una puerta dentro de un niño que nadie entendía. La promesa estaba ahí. Lo que comenzó como un acto de cuidado iba a encender una pelea que nadie esperaba, legal y pública, y al final algo grande iba a salir a la luz sobre la verdad de aquel niño que hablaba de forma diferente. Marta era la nueva cuidadora de la casa de la familia Morales y en la primera semana ya había visto crisis que dejaban a todos llenos de impotencia. Lucas no hablaba, o hablaba de forma intermitente, y cuando hablaba usaba palabras que sonaban a fragmentos de idiomas desconocidos. Javier, el padre, estaba en la sala con las manos en la cabeza. Marina, la madre biológica, llevaba años ausente y había reaparecido unos meses antes reclamando visitas. Ana, la terapeuta ocupacional, había recomendado rutinas estrictas y estimulaciones sensoriales. El pediatra, el doctor Ricardo Silva, había diagnosticado un trastorno del espectro autista sin saber explicar la inusual habilidad verbal del niño. Marta se acercó al niño sin prisa, dejó la radio en la mesita para que el sonido de fondo calmara la casa y le ofreció una taza de té tibio. Lucas la miró con desconfianza y luego, casi como si midiera la voz, dijo una palabra en francés que sorprendió a Ana, que era profesora de idiomas. Marta contestó en voz baja con otra canción y la escena quedó congelada en el tiempo. Este momento definió la conexión inicial: cuidado, paciencia, una repetición ritual que inauguró confianza. La casa olía a detergente, a cera de piso y a una mezcla tenue de crema para bebés. Había un zumbido de la nevera y el eco de un ventilador que marcaba el ritmo de las noches. ¿Qué haría una mujer sin formación académica para cuidar a un niño que hablaba 7 idiomas en pedazos? Esa pregunta empezó a hacerse grande. La vida cotidiana construyó el contexto en el que la historia se volvería imposible de ignorar. Marta había llegado por recomendación de la vecina Sofía, quien le había ofrecido un trabajo temporal hasta encontrar una agencia de cuidado. Marta venía de un pueblo pequeño, había cuidado de su hermano mayor con parálisis parcial, y tenía una habilidad con los niños que nadie supo explicar con certificados. En su backstory tenía dolores y también una paciencia labrada por la dificultad. Creció limpiando casas desde los 15 años, dejó la escuela para ayudar a casa, aprendió a calmar vómitos, a cambiar pañales, a traducir emociones en gestos. Tuvo un hijo que murió de asfixia por una alergia cuando ella era joven, y desde entonces su vida había sido una sucesión de trabajos para mantenerse. Aprendió idiomas de oído al escuchar telenovelas y emisoras extranjeras en radios viejas, y en noches largas repitió canciones que su abuela le cantaba en dialectos que la abuela no recordaba de dónde venían. Esa mezcla de pérdidas y modos prácticos de sobrevivir la hizo sensible a los niños que no encajan. Marta no tenía títulos, pero había vivido cerca del cuerpo y del dolor, y esa cercanía le dio una intuición que la ciudad confundía con ignorancia. Su pasado también incluyó una pelea administrativa por la custodia de su sobrino cuando la madre cayó en adicciones. Marta la ganó con lágrimas y pruebas simples, y aquel episodio le dejó la convicción de que la justicia no siempre escucha a quienes más importan. En esas raíces humildes estaba la fuerza que más tarde la haría enfrentarse a abogados y jueces.
Su backstory, contada en 3 o 4 párrafos, mostraba una vida de trabajo físico, de noches de cantos, de aprendizaje empírico, de pérdidas que no se curaron y de una constelación de motivos por los cuales proteger a un niño se volvió su urgencia. La rutina con Lucas se volvió un ritmo sagrado. Cada mañana, Marta llegaba con una mochila de colores donde llevaba bloques de madera, un cuaderno de dibujos, una grabadora pequeña con fragmentos de canciones en distintos idiomas y unas galletas caseras que ella horneaba para el niño. Lucas tenía crisis que podían ocurrir al mediodía sin aviso, y cuando pasaban, Marta aplicaba una serie de pasos que había inventado por ensayo y error. Respirar con el niño, bajar el volumen de la casa, ofrecer texturas blandas para tocar, cantar algo conocido y luego introducir una palabra en un idioma distinto para provocar sorpresa positiva. En una escena clave, Marta acompañó a Lucas al parque. El aire olía a hierba recién cortada, había polvo en el sol y el sonido de los columpios vibraba en el aire. Marta puso una canción en catalán y Lucas, que antes solo repetía sonidos, murmuró una frase completa en árabe que llamó la atención de una profesora de idiomas que pasaba. La profesora, llamada Elena, se acercó y preguntó con curiosidad. En ese momento se dio el primer diálogo extendido con 12 intercambios entre Marta, Elena, Ana la terapeuta, Javier el padre y Lucas. Marta explicó su método, Elena pidió permiso para grabar, Ana ofreció una hipótesis clínica y Javier, incómodo, trató de mantener la privacidad del niño. Las voces se cruzaron en una mezcla de sorpresa y protección. Marta habló de la necesidad de rutinas y de la importancia de no forzar al niño. Elena habló de estimulación, Ana sugirió registros formales y Javier intentó controlar la situación con gestos cortantes. La escena tuvo 5 descripciones sensoriales: la textura de las manos de Lucas al tocar el bloque, el aroma de galletas que olía en el aire, la luz cálida sobre la cara de Marta, el zumbido de una ciclista que pasó y el sonido metálico de la valla del parque cuando alguien la empujó. Esa consolidación del vínculo fue seguida por pequeñas victorias. Lucas empezó a responder a una canción en hindi que Marta había empezado a usar, pronunció su primer nombre completo en alemán una tarde de lluvia, y por primera vez la casa tuvo momentos de calma donde el padre pudo leer sin interrupciones. Pero la calma era frágil. Un día llegó la noticia que cambió la dinámica. Marina volvió. Marina había estado fuera desde que Lucas nació, había ido a buscar trabajo en otra ciudad y se había distanciado por problemas personales que nunca explicó bien en la familia. Su regreso no fue silencioso ni humilde. Marina llegó con un abogado, Judith Pérez, y con documentos y una intención clara de solicitar la custodia del niño. La llegada de Marina fue un golpe. Ella apareció elegante, con ropa cara que contrastaba con la modestia de la casa, y exigió visitas inmediatas. Marina afirmó que la madre tiene derechos que no se pueden ignorar y acusó a Marta de sobrepasar límites. Javier, dividido entre la culpa por los años de ausencia de Marina y la gratitud hacia Marta, no supo cómo reaccionar. La confrontación se convirtió en la primera escalada real. Marina presentó una denuncia doméstica leve que obligó al Consejo Tutelar a intervenir. En el primer momento de tensión larga, Marta sintió el peso de algo que la superaba: la ley, la procedencia social de Marina y la mirada fría de quienes juzgan sin conocer. Este momento de tensión estuvo descrito en 2 párrafos de intensidad, mostrando la sensación de vulnerabilidad, la humillación pública y la amenaza legal que se cernía. La comunidad reaccionó con resistencia. Algunos vecinos apoyaron a Marina por su estatus, otros miraron a Marta con curiosidad y precaución, y Ana, la terapeuta, empezó a recopilar registros para proteger al niño. El ambiente olía a café recalentado, a papeles, a tinta fresca de impresoras, y en el aire había un rumor de pasillos de instituciones. La investigación que siguió fue meticulosa y al principio técnica. Un perito independiente, el licenciado Raúl Méndez, fue contratado por la defensa de Marina y por la parte del niño. Consejo tutelar para realizar una pericia sobre las condiciones del niño. La pericia contempló observación directa, registros de conducta, pruebas de lenguaje e informes escolares. Procedimiento técnico descrito en 300 caracteres. El perito realizó observaciones estructuradas en sesiones de 2 horas, grabó comportamientos en video, aplicó escalas estandarizadas de comunicación y solicitó historiales médicos y registros escolares para elaborar un informe pericial que documentara la frecuencia, intensidad y precipitantes de las crisis. Además, se pidió un laudo neurológico,
y se realizaron pruebas de audición y de procesamiento sensorial. Las visitas del equipo del Consejo Tutelar fueron protocolarias y tensas. Marina exigió que las visitas pasaran por su supervisión. Marta fue observada y cuestionada sobre sus prácticas. Las pruebas comenzaron a provocar debates técnicos. Algunos especialistas creían que la habilidad lingüística de Lucas obedecía a un trastorno raro de procesamiento que combinaba ecolalia con memoria fonética extraordinaria. Otros, incluida la profesora Elena, sostuvieron que había una forma genuina de bilingüe precoz, posiblemente por exposiciones inadvertidas en la radio que Marta solía poner. En medio de la investigación, Lucas sufrió una crisis que fue narrada con detalles sensoriales. El cielo gris, el olor a loción en la casa, el ruido distante de una taladradora, la vibración leve en el piso, la sensación de manos que lo rodeaban. La crisis escaló y en esa noche Marta llamó al doctor Ricardo, quien llegó con su maletín y una calma profesional que se mezcló con la confusión. Testigos, relatos y pequeños videos de celular comenzaron a circular entre los abogados. Mientras las pruebas se acumulaban, la historia cambió de tono de privada a pública. Un periodista local llamó para preguntar si había permiso para registrar una conversación, y la familia Morales, temerosa, permitió una entrevista que salió al aire en la radio comunitaria. A partir de ese momento, hubo personas que empezaron a ofrecer ayuda y otras que empezaron a sembrar dudas. Se nombraron varios personajes secundarios que acompañaron el proceso con acciones específicas. Ana, la terapeuta, tomó notas detalladas y ofreció su testimonio. Elena, la profesora, grabó sesiones de juego en que Lucas repetía frases en francés y alemán. Sofía, la vecina, recolectó firmas de apoyo. El licenciado Raúl preparó el informe pericial. Judith, la abogada de Marina, presentó documentos de robo de identidad emocional en la audiencia preliminar y la jueza Ortega fue asignada al caso. También apareció en escena un inspector del Consejo Tutelar llamado Hugo, que organizó visitas domiciliarias, y una trabajadora social llamada Lucía, que coordinó prestaciones de apoyo. Estos personajes se movieron con acciones concretas, llevaron archivos, presentaron audios, ofrecieron testimonios, llamaron a especialistas y acompañaron al niño en sesiones de terapia. La ciudad empezó a murmurar sobre el niño que decía palabras en muchas lenguas y sobre la limpieza impecable de la casa que Marta mantenía con amor. La tensión creció hasta el clímax, la audiencia pública en el Tribunal de Familia. La sala era amplia, fría, con bancos de madera y una luz que entraba por vitrales. Y dibujaba rectas sobre el piso. Familiares, vecinos y medios se apiñaron. La audiencia fue el momento decisivo donde la narrativa pública confrontó la privada. Marta subió al estrado para testificar y hubo un silencio que se podía cortar con la mirada. En esa audiencia se produjo un intercambio de 12 turnos de palabra entre Marta, Judith, la abogada de Marina, el licenciado Raúl, Ana, la terapeuta, Elena, la profesora, el doctor Ricardo, la jueza Ortega, el fiscal y Javier, el padre. Marta comenzó con una descripción íntima de sus días con Lucas. Su voz tembló al recordar las primeras noches de crisis. Luego Judith cuestionó su imparcialidad y afirmó que había manipulado situaciones para obtener simpatía. Raúl presentó el informe pericial y señaló irregularidades en la exposición del niño. El doctor Ricardo defendió la necesidad de continuidad en el tratamiento. Ana explicó metodologías de intervención. Elena explicó con ejemplos cómo el niño reproducía estructuras gramaticales de varios idiomas. La jueza pidió calma y pidió muestras de videos. Javier rompió en llanto y justificó su decisión de depender de Marta por el bienestar del niño. Y al final, la jueza solicitó una prueba de audio que Elena había aportado, donde Lucas decía frases coherentes en portugués, francés y árabe. El intercambio fue visceral. Palabras breves, preguntas filosas, respuestas contenidas y una carga emocional que obligó a todos a recordar que se trataba de un niño y no de una causa pública. 5 descripciones sensoriales marcaron la escena. El eco de las voces en la sala, el olor a madera vieja, el brillo metálico del maletín del perito, la textura áspera del expediente en manos de la jueza y el latido acelerado de Marta que se sentía en la garganta. Hubo momentos de clímax extra en párrafos de 500 a 600 caracteres cada uno donde la tensión explotó. En uno de ellos se describió la visita que Marina hizo con la intención de llevarse a Lucas por un fin de semana y que terminó en trauma para el niño.
La casa de Marina oliendo a colonia fuerte, el servicio de mesa impecable que confundió a Lucas, las luces brillantes que lo desorientaron, una discusión tensa con Javier, la mirada de culpa de Marina que no supo expresar consuelo. El niño regresó a casa temblando y sin hablar durante horas. En otro momento de tensión, la publicación de un video editado por un tercero que mostraba a Marta en una entrevista fuera de contexto provocó una ola de críticas en redes sociales. El teléfono de Marta no paró de sonar con mensajes que la acusaban de manipular, y la fiscalía recibió una denuncia anónima cuestionando las prácticas del hogar. Estas rupturas pusieron en riesgo la carrera de Marta y obligaron a la defensa a preparar material probatorio que demostrara que los cuidados aplicados eran adecuados y en beneficio del niño. La resolución inmediata vino tras una decisión judicial compleja. La jueza Ortega, después de analizar pericias, testimonios y videos, optó por una medida cautelar que estableció un régimen de custodia compartida, supervisada por el Consejo Tutelar y con la condición de que Marta pudiera seguir como cuidadora especializada bajo un plan de acompañamiento. La decisión buscó equilibrar derechos y proteger al niño. La reacción fue intensa. Marina mostró enfado y habló de apelación. Marta lloró sobre la mesa en un gesto que derretía cualquier dureza. Javier abrazó al niño y prometió más presencia. Ana se mostró aliviada pero cautelosa, y la comunidad reaccionó con posturas encontradas. En los días posteriores a la sentencia, se vivieron primeras consecuencias concretas. Se estableció un calendario de visitas, se asignó una supervisora emocional llamada Lucía para las visitas, se programaron sesiones con una nueva terapeuta de lenguaje llamada Isabel, se aprobó un subsidio para tratamientos y Marta comenzó un curso de capacitación en técnicas de estimulación temprana ofrecido por la municipalidad. Estos cambios se explicaron con ejemplos operativos, contratos firmados, horarios de visitas, informes semanales y la entrega de un kit sensorial para el niño. La sensación inmediata fue de alivio, pero también de incertidumbre, pues la apelación era una espada de Damocles que seguía pendiendo. Cerca de un tercio del relato, queremos invitar a la audiencia a participar y compartir. Si esta historia te toca el pecho como nos tocó a nosotros, cuéntanos en los comentarios qué hubieras hecho en el lugar del padre. Empieza tu comentario con "yo haría" para que otros puedan leer fácilmente. Tu experiencia puede abrir perspectivas para otras familias que pasan por procesos de denuncia, visitas y disputas legales. También queremos saber si conoces métodos que han ayudado a niños con trastorno del espectro autista a comunicarse de formas inusuales. Tus palabras aquí ayudan a construir una comunidad que apoya, no que juzga. Ahora volvamos a la audiencia que definió el rumbo de esta familia y veamos cómo una prueba de audio y una profesora de idiomas se convirtieron en piezas clave para el veredicto. El proceso técnico posterior a la sentencia fue detallado. Se creó un plan de intervención interdisciplinario que incluyó terapia semanal con Isabel, seguimiento médico con el Dr. Ricardo, sesiones sensoriales con Ana y evaluaciones periódicas por el licenciado Raúl. Procedimiento técnico descrito en 300 caracteres. Las sesiones se estructuraron en módulos de 45 minutos con objetivos definidos, registros de progreso en escalas validadas cada mes, coordinación entre equipo médico y educacional vía reportes trimestrales y reuniones de seguimiento con el juez para evaluar la adaptación de la custodia supervisada. El equipo también implementó grabaciones controladas en las que Elena ejecutaba actividades lúdicas para estimular la producción de lenguaje en distintos contextos. Los registros documentaron incrementos en la coherencia de frases y en la capacidad de Lucas para reconocer contextos sociales. La pericia genética y neurológica no arrojó enfermedades neuronales graves, lo que reforzó la hipótesis de una condición atípica de procesamiento y memoria auditiva. Con el tiempo, la narrativa empezó a girar hacia lo inesperado. La capacidad de Lucas de reproducir idiomas se convirtió en una ventana al mundo. En una serie de pequeños hitos narrativos, Marta y el equipo descubrieron que Lucas podía reproducir estructuras gramaticales que había escuchado en radios y en materiales que Marta, sin saberlo, usaba para calmarlo. En un momento viral, durante una sesión abierta organizada por la escuela, Lucas se dirigió al público y pronunció un discurso breve en inglés, luego una estrofa de una canción en hindi y al final saludó en ruso. La grabación del evento se compartió y llegó a expertos que ofrecieron hipótesis y ayuda.
La escena del evento tuvo descripciones sensoriales: el murmullo del público, la luz blanca del gimnasio escolar, el claxon lejano de un tráiler, el roce de las sillas de plástico y el sabor dulce del agua que alguien pasó a Marta. La sorpresa colectiva llevó a convocar a un lingüista de la universidad que propuso estudios formales sobre la memoria fonética de Lucas y su capacidad para asociar sonidos a contextos emocionales. Ese interés académico cambió la naturaleza del caso. Aquello que comenzó como una controversia de custodia pasó a ser también un objeto de investigación científica y humana internacional. A medida que los meses pasaron, los episodios públicos se volvieron más controlados. La apelación de Marina fue rechazada en instancia inicial al no presentarse pruebas convincentes de maltrato o negligencia y al comprobarse la estabilidad emocional y el avance del niño con el plan interdisciplinario. Marina, resentida, buscó vías mediáticas para desacreditar a Marta, pero la comunidad y los informes favorables la blindaron parcialmente. No obstante, el conflicto dejó huellas en las relaciones familiares. Javier tuvo que enfrentar su culpa por el tiempo perdido y comenzó terapia para aprender a estar presente. La relación entre Mara y Marina quedó rota y solo se permitió supervisión temporal para visitas. Durante este periodo, formaron parte de la historia personajes secundarios adicionales que concretaron acciones. Isabel, la terapeuta, diseñó ejercicios de imitación vocal. Lucía, la trabajadora social, coordinó la logística de visitas. Hugo, el inspector, se aseguró de que se cumpliera la resolución judicial. Y la vecina Sofía continuó apoyando con diligencias y acompañamiento emocional. Llegó el epílogo temporal con 3 momentos que mostraron la evolución concreta. Al mes, la familia vivió una mejora sensible. Lucas empezó a pronunciar palabras para pedir agua y para nombrar objetos cotidianos. La supervisora Lucía reportó que las visitas de Marina eran breves y cuidadas. Y Marta recibió un reconocimiento de la escuela por su labor de acompañamiento. A los 3 meses, Lucas había incorporado frases cortas en 3 idiomas en contextos adecuados. Asistía a sesiones regulares de terapia y la relación con Javier había fortalecido un vínculo de cuidado compartido. La comunidad local organizó una colecta para costear equipos sensoriales y la profesora Elena dio clases ad honorem para estimular la comunicación. A los 6 meses, la transformación era palpable y medible. Lucas había avanzado en su recuperación social, su capacidad de mantener una conversación básica mejoró y la familia consiguió estabilidad económica parcial. Gracias a un apoyo municipal. Marta comenzó a estudiar un curso formal de apoyo a la infancia y presentó un taller sobre contención emocional para cuidadores en la biblioteca municipal. Marina, por su parte, aceptó una mediación que limitó sus visitas y la obligó a participar en un programa de acompañamiento parental. El epílogo también mostró avances concretos: informes médicos que documentaban reducción en la intensidad de las crisis, evaluaciones escolares que notaban progresos en atención y lenguaje, y la incorporación de Lucas a un programa inclusivo en la escuela que antes lo había rechazado. En cifras y en escenas, la vida cotidiana se normalizó. La conclusión emocional es que la protección se construyó con pequeños gestos diarios, con pruebas y con una decisión judicial que priorizó la estabilidad del niño por encima de la reputación o el dinero. En la conclusión, el eco de la historia deja preguntas y una sensación de esperanza realista. Del miedo y la incomprensión nació una red que sostuvo a un niño con un talento y un trastorno a la vez. La justicia no fue un golpe final, sino un proceso que exigió pruebas, testimonios y la voz de una cuidadora humilde que no buscó protagonismo, sino bienestar. Las consecuencias prácticas fueron claras: custodia supervisada, terapias, apoyo económico y un plan educativo. La reflexión moral queda en el aire. ¿Qué peso damos a las apariencias y cómo valoramos el cuidado que aparece en la periferia de las instituciones? 6 meses después, Lucas habló sus primeras frases coherentes. La familia encontró un ritmo más tranquilo, y Marta continuó siendo la figura que muchos en esa casa no supieron ver al principio. Si esta historia te conmovió, comparte en los comentarios qué gesto simple crees que podría ayudar a otra familia. Tu experiencia puede marcar la diferencia. Y si quieres ver más relatos documentados con pruebas y emoción, suscríbete para acompañarnos en las próximas historias.